Bueno, yo ya estoy grabando, ¿eh? Bueno, ahí ya estoy compartiendo pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien, ahí ya estoy presentando el PDF, que después se los comparto. Ya saben que les pasé ya el seminario que corresponde a toda la parte de analítica, que tiene algunos ejercicios de la parte de volumetría ácido-base, volumetría de precipitación y de análisis gravimétrico, que es lo que vemos hoy. Em, Bueno, les diría que este quizás es el tema más fácil de los tres que vemos en la parte analítica, y que ayuda a cerrar un poco los cálculos que habíamos visto la vez pasada en volumetría de precipitación, para entender cómo puedo yo transformar el dato de masa del analito si lo quiero expresar de distintas maneras. Ahora vamos a ver cómo se hace, porque acá al final vemos los cálculos de análisis gravimétrico. Em, bien. Mm, Bueno, aparentemente les había hecho algunos cambios que no se han grabado. Em, Al PDF. De todos modos, lo que vemos hoy es análisis gravimétrico, que algo ya habíamos dicho al comienzo de la teoría de la parte de módulo analítica, sobre los métodos gravimétricos y los volumétricos cuando hablamos en general. Y habíamos dicho que se diferenciaban básicamente que en volumetría, que es lo que vimos hasta ahora, nosotros medíamos volúmenes, ¿sí? Que eso es lo que nosotros teníamos como datos, digamos, de la aplicación del método analítico. En cambio, en análisis gravimétrico, nosotros medimos masa. Esa sería la diferencia esencial, digamos, entre esos dos tipos de métodos que nosotros estamos estudiando. En este caso, nosotros queremos determinar algún constituyente de una muestra, y para ello, bueno, a la muestra se trata, si es posible, de aplicar algunos métodos para poder eliminar cualquier interferencia que pueda haber en la determinación. Y el dato que yo termino teniendo es una masa del analito, ya sea expresado directamente en la forma en que se pesó, o bien lo puedo expresar como un compuesto diferente a la forma en que se pesó el analito. Y allí es donde entra a jugar lo que vamos a definir al final de la teoría de hoy como factor gravimétrico, que me permite transformar justamente la masa del analito expresada de una forma o de otra. Bueno, en los métodos gravimétricos básicamente nosotros tenemos dos grandes grupos. Uno que corresponden a los métodos de volatilización y los otros que corresponden a métodos de precipitación. Los métodos de volatilización lo vamos a ver así más superficialmente que los de precipitación, pero lo vamos a ver porque son igualmente importantes. Cuando les dé los ejemplos de estos métodos se van a dar cuenta que se usan mucho en laboratorio. Por los métodos de volatilización, básicamente nosotros tenemos la muestra, en la muestra tenemos el analito, o sea, lo que a mí me interesa determinar, y eh, queremos conocer la masa de ese analito presente en la muestra. Para ello lo que vamos a hacer es, por calentamiento, volatilizar, digamos, a una temperatura que sea la adecuada al analito, y luego pesarlo y conocer la masa. Esa sería una forma directa. Pero a veces la masa del analito se obtiene por diferencia de pesada, porque en realidad cuando caliento o volatilizo otros componentes que se van
o bien se me va el analito o se me van los otros componentes y por diferencia de pesada voy a obtener la masa del analito. Em, ya vamos a ver ejemplos de estos métodos de gravimetría por volatilización. Después tenemos métodos gravimétricos por precipitación. En ese caso, nosotros hacemos que mi muestra, primero la vamos a solubilizar y luego vamos a agregar un reactivo que va a hacer que se produzca una reacción que va a formar un compuesto poco soluble. Y ese compuesto poco soluble va a tener una fórmula química que a mí, por medio de estequiometría, me va a permitir conocer exactamente la masa de lo que se ha formado allí, pesándola obviamente, o bien voy a poder tener la masa de mi analito expresada de otra manera diferente a la forma en que se pesó. Pero yo para poder hacer la determinación produzco la precipitación de un compuesto poco soluble. Bueno, volviendo de nuevo a lo que es la gravimetría de volatilización, les había dicho que dentro de gravimetría de volatilización podíamos eh, separar las determinaciones en un método directo y un método indirecto. En el directo, cuando nosotros vamos directamente a evaporar el analito y vamos a conocer luego por la pesada directa, digamos, la masa de ese analito que yo estoy buscando. Allí me dice, por ejemplo, podría volatilizar el analito, lo hacemos pasar por medio de un dispositivo que tenga algún absorbente que ya haya sido previamente pesado y entonces la diferencia de masa de ese dispositivo antes y después de que haya absorbido el analito que se ha volatilizado y que ha sido retenido allí, me va a dar la masa del analito. Eso sería directo porque estoy pesando directamente el analito, el compuesto que a mí me interesa. Y el método es indirecto si nosotros, por ejemplo, volatilizamos el analito y vamos a pesar lo que me queda después de que hago yo la volatilización y por la diferencia de pesada, o sea, yo tengo que conocer la masa inicial, voy a saber entonces cuánto había de analito en la muestra que sufrió, digamos, el proceso. Entonces sería en ese caso indirecto, porque obtenemos la masa de analito, pero por diferencia. En el caso de volumetría por volatilización, un ejemplo de algo que es muy común que se haga en laboratorio es la determinación de la humedad. Cuando nosotros queremos determinar la humedad que tiene una determinada muestra, o sea, el contenido de agua, lo que vamos a hacer es pesar determinada cantidad de la muestra y lo podemos llevar a estufa, por lo general a 105, 110 grados. En general eso puede ser durante 1 o 2 horas y en realidad se hace hasta que se tenga peso constante. Eh, Luego se lo saca de la estufa, se lo coloca en un desecador, como se ve acá, esto es un desecador, esto lo van a haber visto en laboratorio. Tiene acá una placa de cerámico y en la base tiene algún compuesto químico que absorbe con mucha facilidad la humedad. Entonces esto sella perfectamente bien hermético y allí se coloca la cápsula con la muestra que ya ha sido secada en la estufa. Esto es para que no se enfríe, pero que no gane humedad. Y después se pesa en la balanza analítica. En este caso se está mostrando una muestra de sulfato cúprico. El sulfato cúprico nosotros lo vemos, creo que es uno de los compuestos que más conocen de haber trabajado en laboratorio, es una sal de color azul intenso, ¿m? Em, pero cuando esté hidratada. El sulfato cúprico por lo general es un pentahidrato, o sea, tiene en su fórmula 5 moléculas de agua. Esta agua está incorporada de manera química, ¿sí? En este caso. Cuando nosotros secamos el sulfato cúprico en la estufa y la deshidratamos, le quitamos el agua, cambia de coloración, pasa a color blanco.
El sulfato cúprico sin agua, o sea, el anhidro, es de color blanco. Enfriamos en el desecador y luego lo pesamos. De esa manera, por diferencia de pesada, nosotros vamos a saber que esa pérdida de peso que sufrió correspondía a la masa de agua que contenía la muestra. Y de esa manera estamos determinando entonces el contenido de humedad. En ese caso, bueno, como estamos determinando humedad, lo que yo estoy tratando de pesar sería agua. Ese sería, en este caso, mi analito, ¿sí? El agua, cuando yo hago determinación de humedad. Y lo estaría determinando de manera indirecta, porque no es que yo esté pesando el agua, sino que estoy pesando la muestra antes y después de haberla secado. Entonces, esto sería un ejemplo de gravimetría por volatilización, un método de tipo indirecto. Bueno, y acá, dentro de gravimetría por volatilización, em, bueno, en este caso, en el primer caso, nosotros hemos quitado el agua simplemente secando sin producir ninguna reacción química, ¿sí? Simplemente por calentamiento hemos hecho que se evapore el agua y por diferencia de pesado se sabe entonces la masa del agua que tenía la muestra. En el método de desprendimiento nosotros estamos produciendo una reacción química. Producimos una reacción química que transforma mi muestra en otro producto y por lo general hay desprendimiento de gases, se desprenden gases. Esos gases los podemos recoger en materiales absorbentes, los pesamos y entonces podemos saber este, cuánto, como nosotros conocemos la estequiometría de la reacción, cuánto teníamos entonces de masa de la muestra. ¿M? Acá está puesto como ejemplo eh, la determinación del contenido de bicarbonato de sodio en una muestra de tabletas de antiácido. ¿M? Acá hay dos tubos con material absorbente, en uno donde se secuestra lo que sería el vapor de agua y en el otro el dióxido de carbono. Y acá en el LMG se produce esta reacción. Entonces la parte acuosa, la parte gaseosa es la que es recogida y se determina por diferencia de pesada y por la estequiometría se puede conocer entonces cuánto había de bicarbonato de sodio en la muestra. Em, Acá tienen ya de manera esquemática lo que habíamos visto de determinación de humedad de una muestra de sulfato de cobre. En una cápsula de porcelana se tiene el sulfato de cobre pentahidrato, que es de color azul, un azul intenso. Em, por acción del calor, este triangulito representa o quiere decir que se ha aplicado calor a la muestra. Esto es en la estufa. Eh, Cuando ya le he quitado el agua, el sulfato cúprico anhidro es de color blanco. ¿M? Entonces acá la ecuación me está indicando que la masa del sulfato cúprico, el celeste, ¿sí? O sea, el hidratado menos la masa del sulfato cúprico anhidro, o sea, el blanco, me va a dar la masa de agua. ¿M? Eso es igual a la masa de agua, por esto es un método indirecto. Eso, el ejemplo lo habíamos visto si lo secábamos, por ejemplo, en estufa, que se puede hacer, pero también se puede hacer una deshidratación un poco más rápida si lo hacemos usando un triángulo de pipa, un mechero, colocamos la cápsula con su tapa y lo flameamos directamente, o sea, aplicación de calor directo. También es más rápido inclusive el sulfato cúprico por acción del calor se transforma en una sal de color blanco, que sería el sulfato cúprico anhidro, y pierde agua. Y acá fíjense en que hay una doble flecha. ¿Por qué? Porque resulta que ni siquiera hace falta que uno haga algo para que vuelva a ganar la humedad del medio ambiente. Si nosotros esta cápsula, después de que hemos obtenido el sulfato cúprico anhidro, la dejamos destapada y en contacto con la humedad ambiente, vuelve a ponerse de color
turquesa o ese azul intenso, porque gana la humedad del medio ambiente sin hacer nada. Se vuelve a transformar, digamos, el sulfato cúprico anhidro en sulfato cúprico hidratado o pentahidrato. Bueno, ¿qué aplicaciones importantes tiene la volumetría, la gravimetría de volatilización? Bueno, acabamos de ver el tema de eh, la determinación de la humedad. Eso es muy importante porque es una determinación que se suele hacer mucho en distintos tipos de laboratorios químicos. Es una determinación muy común. Es el ejemplo más clásico. Pero también hay otro ejemplo que a ustedes también les va a sonar bastante conocido, si les refresco un poquito la memoria de los cálculos que hicieron alguna vez en Química 1, donde, por ejemplo, queríamos determinar la fórmula mínima y la fórmula molecular y producíamos una combustión de por ejemplo, un hidrocarburo. Producíamos una combustión y entonces teníamos una ecuación química donde veíamos del lado de los reactivos teníamos el hidrocarburo reaccionando con oxígeno y del lado de los productos teníamos como productos dióxido de carbono y agua. Entonces podíamos determinar la fórmula mínima del hidrocarburo porque conocíamos masas de dióxido de carbono y de agua que me permitían calcular entonces cuánto carbono y cuánto hidrógeno tenía la muestra original. Esto es una aplicación importante entonces en el análisis elemental de materiales orgánicos, más específicamente de los hidrocarburos. O sea, se hace la combustión, por ejemplo, el hidrocarburo, cuya masa ya conocemos, y se absorben de alguna manera en tubos los gases producidos, como sería el dióxido de carbono y el agua. Conocemos las masas y luego, por aplicación de la estequiometría de la reacción, nosotros podemos, y haciendo cálculos estequiométricos, podemos saber entonces eh, la, la fórmula mínima de ese compuesto orgánico que hemos hecho participar en la reacción de combustión. Entonces está el análisis, esto es lo que se conoce como análisis elemental en química orgánica y es una aplicación de la gravimetría. También la determinación de las cenizas en una muestra. Si nosotros aplicamos la gravimetría por volatilización, podemos primero eliminar todo lo que sea la parte orgánica de la muestra. Después que eliminamos la parte orgánica, sabemos que cuando lo sometemos al calor, lo que me va a quedar es la parte inorgánica, o sea, es lo que nosotros vamos a conocer después de un proceso de calcinación como lo que corresponde a la ceniza inorgánica. Y eso normalmente se hace hasta que nosotros obtengamos peso constante. O sea, se pesa más de una vez. Cuando a mí ya me dé peso constante después de llevar a cabo el proceso de calcinación, que sería someterlo a temperatura a la muestra, cuando ya se mantiene constante, lo que me va a quedar es lo que se conoce como la ceniza orgánica. Bueno, eso como ejemplo, ¿sí? De gravimetría por volatilización. Y ahora ya metiéndonos al otro tipo de gravimetría que sería por precipitación. Eh, cuando yo tengo una muestra, em, lo primero que tengo que hacer es prepararla, o sea, tener una muestra que sea, una parte de la muestra que sea representativa de toda la muestra. Y esa preparación a veces puede incluir también eliminar algún tipo de elemento o compuesto presente que pueda hacer alguna interferencia en mi determinación. Habiendo hecho eso,
lo que tengo que hacer para aplicar el método de gravimetría por precipitación es disolver mi muestra en un solvente adecuado, que puede ser normalmente agua, agua destilada, y luego voy a agregar un reactivo que sería mi reactivo precipitante. En el esquema que tienen en la pantalla se ve arriba eh, cómo se adiciona el reactivo precipitante y que lo que hace es reaccionar con el contenido del vaso precipitado que tiene mi muestra y se forma un compuesto poco soluble. Acá se ve que de color amarillo intenso. Puede ser de otro color, depende qué sea el compuesto que se está precipitando. Em, Luego viene un proceso que se llama de digestión, que acá no está representado con alguna imagen, sino simplemente está señalado que luego de que precipito hago un proceso de digestión que normalmente ya después lo vamos a ver con más detalle, pero consiste en una etapa donde tratamos de mejorar la calidad del precipitado que hemos obtenido y de purificarlo y de mejorar la calidad, porque ya vamos a ver que no me sirve cualquier tipo de precipitado para este método. Una vez que eh, llevamos a cabo ese proceso de digestión, hay que separar el precipitado, porque es lo que yo voy a pesar. Entonces, tengo que hacer un proceso de filtración, que ya vamos a ver que, bueno, acá está apareciendo un embudo Buchner, o sea, esto es una filtración al vacío, que normalmente eso implica hacer una filtración rápida y se lavan los precipitados para eliminar algunas impurezas que sean solubles en las aguas de lavado. Una vez que ya hemos hecho la filtración, em, se seca la muestra. Puede ser que necesitemos secar simplemente en estufa o que necesitemos un proceso de calcinación porque queremos descomponer esa muestra, transformarlo en otro tipo de compuesto que va a ser el que yo voy a pesar. Entonces, esto puede ser un simple proceso de secado o bien una calcinación que se puede llevar a cabo en una mufla. Esta imagen que se está mostrando acá es de una mufla. Esto no es una estufa. Una vez que ya se ha llevado el proceso de secado o calcinación, se tiene que enfriar en un desecador la muestra y cuando ya no hemos asegurado que lo hicimos bien, que no haya captado mucha humedad del medio ambiente, se pesa en una balanza analítica y se sabe entonces la masa del analito. Ahora, cuando nosotros hacemos la determinación del analito, eh, puede ser que haya transformado ese analito en una forma diferente en la que él se encontraba en la muestra. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos adicionado allí un reactivo precipitante, se puede haber transformado en otro compuesto e inclusive cuando llevamos a cabo el proceso de secado, que puede ser también una calcinación, podemos haberlo transformado en otro compuesto. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la determinación de calcio en una muestra. Podemos tratarlo em, con el ion oxalato para precipitar oxalato de calcio, o sea, esto tiene que ver con mi reactivo precipitante, se forma oxalato de calcio y puede ser que esta sea la forma en que yo luego lo seque y, por ejemplo, en una estufa y luego lo pese, pero también puede ser que lo lleve a una mufla donde lo calcine y obtenga como producto final óxido de calcio y se formen gases como monóxido y dióxido de carbono. Entonces el sólido que yo voy a poder pesar va a ser óxido de calcio. Para, para que se forme un precipitado, nosotros necesitamos asegurarnos de tener una solución sobresaturada. Acá, cuando nosotros agregamos el reactivo precipitante, depende de las cantidades que agreguemos, vamos a producir o no la precipitación. Estos son conceptos de química 1. ¿M? Nosotros sabemos
que cuando tenemos la formación de un compuesto poco soluble se establece un equilibrio de solubilidad. Por ejemplo, acá está escrito para el cloruro de plata, que es una sal poco soluble, se establece un equilibrio entre la parte que se solubiliza, que sería la forma iónica, o sea, los iones plata y los aniones cloruro, y la forma no soluble, que sería el cloruro de plata. ¿Qué quiere decir eso? Que como el compuesto es poco soluble, en realidad lo que yo suelo tener es algo sin disolver y esto estaría en la forma de cloruro de plata sólido y está en equilibrio, que es un equilibrio de solubilidad, con la parte disuelta. La parte disuelta se encuentra en la forma de iones. Ese es el equilibrio que se establece. Esto es mi equilibrio de solubilidad. Y sabemos que siempre a cualquier equilibrio nosotros tenemos asociado una constante de equilibrio. Y eso es mi KPS, ¿sí? El KPS, la constante del producto de solubilidad. Esa constante de producto de solubilidad es igual al producto de la concentración de los iones. Por eso acá está multiplicándose la concentración de los iones plata por la concentración de los iones cloruro. Como lo que acá se ha formado es una solución saturada, entonces corresponde a la solubilidad. Entonces, conociendo el KPS, yo puedo determinar S. Recuerden que S es lo que nosotros conocemos como la solubilidad de ese compuesto, en este caso el cloruro de plata. Despejando de la expresión del KPS, entonces sabemos que la solubilidad para este caso sería igual a la raíz cuadrada del KPS. De esa manera calcularíamos la solubilidad. Ahora, eso si es que nosotros estamos justo en, la, en el punto que corresponde al estado de equilibrio. Pero puede ser que cuando yo agrego mi reactivo precipitante no haya agregado suficiente o que haya agregado de más. Entonces, este, este producto, que sería el KPS, me da la solubilidad porque estoy justo en el punto de equilibrio. Pero puede ocurrir que yo no haya agregado la concentración necesaria para producir la precipitación. ¿Y cómo se calcula cuál es mi concentración en ese momento? Bueno, por lo que conocemos como el producto iónico, que lo llamamos con la letra Q, que tiene la misma expresión que el KPS, o sea, el producto de la concentración de los iones, ¿eh? Pero nada más que estas no son concentraciones que corresponden al estado de equilibrio. Entonces, estos valores son distintos, porque este Q tiene la misma expresión que el KPS, pero estas concentraciones no son las del equilibrio, estas sí, esas son las del equilibrio. Ahora, si yo hago el producto de las concentraciones de los iones y determino un valor de Q distinto al KPS, yo los puedo comparar. Si son iguales, sé que estoy en el estado de equilibrio. Entonces, la solución está saturada y cualquier cálculo que haga con el KPS a mí me va a dar la solubilidad de esa sal. Si mi producto iónico es mayor que el KPS, entonces estoy en presencia de una solución sobresaturada, porque la concentración de los iones es superior a la que tendría que tener en una solución que disolvió lo máximo que podía disolver. Entonces allí va a haber precipitado porque tengo muchos más iones que los que corresponden al estado de equilibrio. Entonces lo que no está en equilibrio cae, precipita. Y entonces hay un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. Dice, ¿por qué? Recuerden que por Le Chatelier este, se produce un desplazamiento del equilibrio. Cuando yo tengo un exceso de algunos de estos dos, para restablecer el equilibrio, el sistema se desplaza. En este caso sería en este sentido, como pasa en el caso que Q sea mayor que KPS,
y entonces se da este fenómeno, el de precipitación, que es lo que nosotros queremos que ocurra en este método. Entonces tenemos que estar en, en el estado en el que se me forma una solución sobresaturada. ¿Qué pasaría si pasa lo contrario? O sea, mi producto iónico es menor que el KPS. Entonces tengo una solución insaturada o no saturada. Allí la precipitación no puede ocurrir porque ni siquiera he llegado al valor que corresponde al estado de equilibrio. Ahora, ¿cómo puedo jugar yo con la solubilidad? La solubilidad no solo este, va a depender de la cantidad de reactivo precipitante que yo agregue para que se me forme o no el precipitado. Hay varios factores que afectan la solubilidad que también se han estudiado en la asignatura anterior, Química 1, como por ejemplo jugar con la temperatura. Nosotros sabemos que la solubilidad de la mayoría de los compuestos sólidos, sobre todo, son afectados con la temperatura. En general, la mayoría a mayor temperatura son más solubles. Si yo quiero disolver más de un compuesto, caliento y logro disolver más, o sea, le aumento la solubilidad. El efecto del ion común, si yo agrego algún reactivo que tiene un ion común con mi sal, que es la que yo quiero precipitar, voy a producir desplazamiento del equilibrio. El efecto de la acidez, lo mismo, la formación de iones complejos, todos estos son efectos que a mí me permiten jugar con el equilibrio de solubilidad, por eso me afectan la solubilidad del compuesto que yo quiero precipitar. Bueno, en la etapa, si nosotros queremos entrar un poco ya más en detalle de lo que está pasando, eh, desde que yo parto de la muestra hasta que yo peso, podemos dividir todo el proceso en una serie de etapas. Entonces, la primera etapa sería la de precipitación. Yo tengo la muestra, la disuelvo en un solvente adecuado, le agrego mi reactivo precipitante, se forma el precipitado. Ahora, ¿qué condiciones debe cumplir ese precipitado? Bueno, por empezar, para que se produzca el precipitado se tiene que estar formando un compuesto poco soluble. Em, Tiene que haber sido esa precipitación selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo haya agregado allí para producir la formación del precipitado tiene que eh, haber provocado la formación específica de lo que yo quiero precipitar y no que se me formen otros compuestos que yo no quiero determinar. O sea, tiene que estar puro. La calidad del precipitado que se me forma tiene que ser tal que yo pueda filtrarlo después con facilidad y que no me absorba la humedad también una vez filtrado con facilidad. A eso se refiere con que no sea higroscópico. O sea, que como les contaba el sulfato cúprico, que fácilmente con ponerlo en contacto con el medio ambiente ya se pasa de blanco a turquesa, o se absorbe la humedad fácilmente, sin que haga nada. Bueno, esas serían las condiciones ideales, digamos, para el precipitado que uno puede querer formar. Em, bueno, ¿qué tipos de precipitados pueden haber? Podemos tener precipitado de tipo coloidal y precipitado cristalino. ¿Cuál es el que a nosotros nos conviene formar? El precipitado cristalino. ¿Por qué? Un precipitado cristalino, cuando las partículas que estoy haciendo precipitar ya son del orden de los milímetros, o sea, dentro de todo son grandes. En cambio, fíjense, si tuviera un precipitado coloidal, los tamaños son del orden de los micrómetros, o sea, son partículas demasiado pequeñas. Cuando son demasiado pequeñas, el problema es que no se van al fondo, no sedimentan, no caen. Entonces, si yo uso, además por el pequeño tamaño, un medio común de filtración, no los logro filtrar porque son partículas demasiado pequeñas. En el caso precipitado cristalino, sí, porque son grandes, una que sedimentan con facilidad, o sea, se van abajo con facilidad y además la puedo filtrar teniendo más opciones de filtrarlos de manera fácil porque son de tamaño grande. Em, entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar cuando produzco la formación de precipitado que sea más bien de tipo cristalino y no coloidal? Eh,
cómo hay que trabajar. El hecho de tener en claro qué tipo de precipitado me conviene tener, eso me fija ya también algunas condiciones de cómo hay que llevar a cabo el proceso de precipitación o de formación del precipitado. Acá tenemos una gráfica que me muestra la representación de la velocidad del proceso de formación del precipitado. Estamos hablando todo en la primera etapa de precipitación en función de la sobresaturación que nosotros logramos en la solución donde estamos formando el precipitado. Y bueno, cuando se está formando precipitado, normalmente primero se forma, si yo estoy formando un precipitado, normalmente se forman pequeños núcleos que luego pueden ir creciendo porque se van adhiriendo más partículas de precipitado, se hacen más grandes, entonces al hacerse más pesados caen y entonces se produce la precipitación. Pero si estos núcleos de precipitación o de precipitado no crecen, voy a tener algo coloidal. Algo coloidal tiene partículas muy pequeñas que están como constantemente como flotando en el medio y como son tan livianas y pequeñas no caen, no precipitan. Entonces, es deseable que se produzcan la formación de estos núcleos de precipitación, o sea, lo que se conoce como el proceso de nucleación. Pero también es necesario que esos núcleos de precipitado crezcan para que se hagan más grandes, más pesados y entonces se produzca la precipitación y la formación de un precipitado más bien de tipo cristalino que es más fácil de filtrar. Bueno, resulta que fíjense en que si la velocidad del... Vamos primero con la sobresaturación. Si yo cuando tengo una sobresaturación alta, ¿eh? Em, voy a tener una velocidad, digamos, del proceso. Acá está, velocidad del proceso. De nucleación es esta curva de color violeta. Y una velocidad de crecimiento representada por esta línea azul. Cuando yo tengo una sobresaturación alta en la solución, voy a tender más bien a la formación de precipitados coloidales. ¿Por qué? Fíjense en que la curva que me está indicando la formación de núcleo tiene una velocidad mayor que la curva que me indica la velocidad de crecimiento de esos núcleos. O sea, se me forman más rápidos muchos núcleos, pero es más lento el crecimiento de esos núcleos. Entonces, como no está muy favorecido el crecimiento de los núcleos, pero sí la formación de los núcleos, termino teniendo un precipitado de tipo coloidal, así de este tipo, donde los precipitados se forman, pero no tienen peso ni tamaño suficiente para caer. En la zona donde la sobresaturación de la solución es baja, en cambio, la velocidad de crecimiento de esos núcleos es mayor que la velocidad de nucleación. Quiere decir que los núcleos crecen más rápido que lo que se forman, que la velocidad a la que se forman los núcleos. Entonces yo logro tener precipitados de tipo cristalino, o sea, con tamaños de partículas más grandes, mayor peso y entonces se forman precipitados de tipo cristalino que son más fáciles de filtrar. Eso me está indicando que necesito tener una baja sobresaturación. Ahora, ¿cómo se logra esa baja sobresaturación cuando llevo a cabo el proceso de precipitación? Hay que trabajar con solución diluida, los reactivos precipitantes que se agregan para formar el precipitado hay que agregarlos lentamente y hay que agitar de manera continua y además hay que trabajar con soluciones calientes, siempre y cuando no vayamos con eso a desnaturalizar, por ejemplo, algo que esté presente en la solución. Todos esos requisitos de agregar lentamente el reactivo precipitante, trabajar con solución diluida y en caliente, eh, la temperatura va a hacer que
saben que favorece la solubilidad y a la vez eso también va a disminuir formar una solución que tenga mucha sobresaturación. Y hemos visto en la gráfica que eso favorecería entonces la formación de un precipitado más bien de tipo cristalino y que no sea coloidal. El hecho que se produzca un mayor crecimiento de los núcleos que la formación de núcleos va a favorecer la coagulación. Coagulación quiere decir que se van a adherir entre sí los precipitados y se van a hacer más grandes. Y vamos a evitar la formación de soluciones de tipo coloidal. Y bueno, el crecimiento de esos núcleos va a favorecer la cristalización. Eh, Esto entonces me está definiendo cuál es la forma, digamos, más adecuada de llevar a cabo el proceso de formación de precipitado. Ahora, en cuanto a los reactivos precipitantes, em, hay dos grandes grupos, los que son de tipo inorgánico y los agentes precipitantes de tipo orgánico. Bueno, en general, eh, los reactivos precipitantes inorgánicos son menos selectivos que los orgánicos. Es más fácil trabajar regulando los pH para usar los reactivos precipitantes orgánicos y en cambio se logra menos especificidad, digamos, con los reactivos precipitantes inorgánicos y entonces hay que hacer eh, algún proceso o diseñar, digamos, algún proceso o esquema de separación de lo que se me forma. Eh, bueno, se me estaba por descargar la compu. Bien, y ahí tienen, bueno, algunos ejemplos eh, de reactivos precipitantes de tipo inorgánicos, algunos inorgánicos y cuáles pueden ser los analitos, digamos, con los que se usan ellos. Bueno, eso en cuanto a la primera etapa de la gravimetría de precipitación, que sería la deformación del precipitado. La segunda etapa, como vemos allí, es la etapa de digestión. Una vez que ya he formado el precipitado, ¿qué tengo que tener en cuenta? Una vez que ya he formado el precipitado, necesito asegurarme que mi precipitado va a ser de buena calidad, o sea que sea más bien de tipo cristalino y no este, de tipo coloidal, para poder filtrar más fácil. Y bueno, esa es una de las razones por las que se lleva a cabo el proceso de digestión. Lo que se hace en el proceso de digestión es simplemente trabajando a una temperatura que no sea muy elevada, allí está señalando 80, 90 grados, em, se deja que permanezcan en contacto el precipitado que hemos formado con las aguas madres, que serían la solución donde se ha producido la formación del precipitado, y eso va a favorecer el proceso de crecimiento de los cristales y entonces nos vamos a asegurar que vamos a tener un precipitado tipo cristalino y no coloidal. Eso sería el proceso de digestión. Una vez que ya hemos llevado a cabo el proceso de digestión, hay que separar el precipitado. Entonces eso se hace por medio de la filtración. Allí tienen dos esquemitas de, bueno, puedo llevarlo a cabo por gravedad, que sería armando este equipo, que es el más común de armar en laboratorio con el soporte, el embudo, el vaso de precipitado. Usando una varilla volcamos sobre el embudo que contiene un papel de filtro la solución que contiene mi precipitado. Eh, Separo entonces las aguas madres del sólido que se ha formado. Esto es una forma de filtrar un poco más lento, porque depende del tamaño de los poros de papel de filtro, esto va a pasar lentamente y se pueden obtener mejor calidad de precipitado de esta manera, del tamaño de las partículas que se han filtrado. Y la otra forma es hacerlo al vacío, que sería usando un Kitasato, un embudo Buchner y una trompa de vacío.
se coloca un círculo de papel de filtro sobre el embudo Buchner y bueno, se abre la canilla para que trabaje la bomba de vacío y este es un tipo de filtración por eso rápida. Normalmente cuando se hace la filtración de esta manera, rápidamente ocurre la filtración, el sólido queda retenido sobre el papel de filtro en el embudo Butner, pero la calidad del precipitado que uno logra tener esto, después cuando uno lo seca, esto tiene una textura más de polvo. ¿M? Eso suele pasar cuando se hace una filtración más rápida. Bueno, una vez que ya hemos hecho la filtración, obviamente, antes de separar este, el sólido del equipo de filtración, uno tiene que lavar los precipitados para poder arrastrar, este, digamos, cualquier impureza que pueda ser soluble en el disolvente que estamos usando para hacer el lavado. Lo que sí, bueno, suponemos que normalmente usamos agua, pero lo que hay que tener en cuenta que el agregado de mis aguas de lavado no tiene que peptizar el precipitado. Esto de peptizar quiere decir que no me los vuelva a dividir en partículas más pequeñas. Recuerdan que habíamos llevado a cabo el proceso de digestión para conseguir partículas más pesadas que vayan a precipitar y que mi precipitado no sea coloidal, sino más bien cristalino. Bueno, cuando lavamos tenemos que evitar que la adición de esas aguas de lavado me peptice el precipitado, o sea, me lo haga fino nuevamente. Bueno, no tiene que reaccionar y tiene que ser además el agua de lavado, o sea, lo que usamos para lavar tiene que ser un solvente que nosotros podamos eliminar fácilmente por el proceso que sigue, que es el secado o calcinación, y que no reaccione químicamente con lo que hemos obtenido. Cuando ya hemos lavado el precipitado, viene la etapa de la desecación o calcinación. Bueno, qué se hace depende de lo que quiera obtener, de lo que yo quiera pesar. Em, Podemos secarlo en una estufa de, de secado hasta que tengamos masa constante. Luego se va a llevar a un desecador para que se enfríe y luego se pesa. Cuando nosotros llevamos al proceso de secado en la estufa del laboratorio, lo que vamos a hacer es que se evapore el solvente que se ha usado para lavar y si ha quedado alguna impureza que se haya solubilizado, bueno, es arrastrada también por los vapores del solvente que hemos usado. Em, en cambio, si puede ocurrir que yo quiera obtenerlo o pesarlo en otra forma, o sea, formando otro compuesto. Entonces puedo llevarlo a lo mejor a una etapa de calcinación, que eso puedo hacerlo en una mufla, por ejemplo, a temperaturas mucho más elevadas, donde se va a transformar eh, lo que yo he precipitado en otro compuesto eh, que luego voy a pesar. Por ejemplo, ahí está la imagen de la mufla. Esto es una mufla. Habíamos visto el ejemplo del calcio, que podía precipitarlo como oxalato de calcio. Eh, si yo obtengo el oxalato de calcio, pero yo no quiero pesar el calcio como oxalato de calcio, puedo, en lugar de secarlo, calcinarlo directamente en la mufla y con eso voy a lograr no solamente eliminar el agua de lavado, el papel de filtro allí se va a destruir y el precipitado se va a transformar en otro compuesto. Por ejemplo, depende de las temperaturas. Fíjense en que hasta los 200 grados le logro quitar todo el agua que está incorporada químicamente. Entre los 400 y 600 grados ya no tengo oxalato de calcio, sino carbonato de calcio. Y si caliento por arriba de los 800 ya lo puedo tener como óxido de calcio. Entonces depende de la temperatura que uno trabaje, diferente la forma de compuesto en la que yo puedo lograr pesar el calcio.
Bueno, eso sería este, todas las etapas que estamos mencionando acá en gravimetría de precipitación. Lo único que estaría faltando ahora entonces es hablar sobre qué cálculos se hacen para expresar los resultados. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, hola Gitian, yo ya me tengo que retirar para ir al dentista. Bien, pero bueno, yo repito, después sean responsables con el tema de ver los videos, repasa, porque esto se toma en el parcial, ¿no? Para ustedes. Aclaro. Sí, Bien, profe. bueno. Bueno, vamos a ver entonces, este, y ya para ir terminando, qué cálculos hacemos con, en este caso, digamos, hablando de gravimetría. Bueno, normalmente cuando trabajamos en gravimetría lo que nosotros queremos conocer es la masa del analito, pero muchas veces nos piden que lo expresemos como un porcentaje peso de la muestra. O sea, que digamos de todo el peso de la muestra, qué porcentaje es mi peso del analito. Em, entonces, como fórmula general para calcular ese porcentaje eh, de mi analito, que sería un constituyente de la muestra, tenemos esta fórmula. Porcentaje de A, si A es mi analito, o sea, eh, la parte integrante de la muestra que a mí me interesa determinar, es igual al peso, a lo que yo pesé de ese constituyente cuando yo lo sequé o lo calciné. Ese peso que tomo va en el numerador de la fórmula. Y en el denominador, el peso de la muestra. Porque uno sabe con qué peso de muestra comienza a hacer la determinación. De esa manera yo puedo calcular entonces el porcentaje en peso de, del constituyente que a mí me interesa determinar en la muestra. Entonces, el peso que yo obtengo de lo que yo obtuve después del proceso de secado o calcinación sobre el peso de la muestra por 100. Eso me da el porcentaje en masa. Ahora, puede ser, recuerdan que les había dicho que muchas veces, por ejemplo, ya que hablábamos del calcio hace rato, les comentaba que podíamos pesarlo como oxalato, como carbonato, como óxido, por ejemplo. Entonces, supongamos que lo logré obtener como oxalato y yo lo quiero expresar como óxido de calcio o como carbonato de calcio. Puedo hacerlo. O sea, yo puedo obtener y pesar lo que me queda después del proceso de secado o calcinación, puedo expresarlo en otro compuesto, en otra forma. Puedo hacerlo. Pero para eso necesito calcular lo que se llama factor gravimétrico. ¿Y cómo se calcula el factor gravimétrico? Tengo que hacer la relación entre las masas molares. Masa molar de la fórmula en la que yo quiero expresar el contenido de mi analito sobre la masa molar de la sustancia que yo he pesado, la que yo he obtenido en la precipitación. Entonces, lo que yo quiero sobre lo que yo obtuve. Y acá hay un factor estequiométrico que ya vamos a ver cómo se determina, que tiene que ver con la fórmula en sí de estos compuestos. O sea, el compuesto, eh, que es la forma en la que yo quiero expresar los resultados, y el compuesto, que es la forma en la que yo pesé mi analito. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo
quiero expresar el porcentaje en peso de, digamos, el compuesto que a mí me interesa determinar en la muestra, eh, no lo tengo, no lo pesé en la forma que yo lo quiero expresar, ya mi fórmula no va a ser de esta manera. Esto sería en el caso de que yo peso lo que yo quiero determinar. Entonces mi fórmula es así, simplemente así. Pero si yo peso una cosa, pero yo lo quiero expresar a, al constituyente que a mí me interesa, pero en otra fórmula, necesito usar el factor gravimétrico y se afecta así. El porcentaje en peso tiene la misma fórmula que tenía, nada más que al numerador lo voy a multiplicar por el factor gravimétrico. Entonces todo se reduce, todo mi cálculo se reduce simplemente a afectarle al porcentaje en peso por el factor gravimétrico, cuando yo lo necesito expresar en otra fórmula. ¿Cómo se calcula el factor gravimétrico? Bueno, acá tenemos en esta tablita varios ejemplos. Supongamos que la sustancia que yo obtengo después de llevar adelante la gravimetría es sulfato de bario. Entonces, esto es lo que yo peso. Yo conozco el peso de esto, después que calcine lo que sea, conozco esto. Pero mi problema me pide que yo exprese la masa como azufre, no como sulfato de bario. Entonces, tengo que calcular el factor gravimétrico para aplicarlo acá. ¿Qué pondría acá? Para calcular el porcentaje, este, pondría acá el peso del precipitado, o sea, el peso de qué, de sulfato de bario, lo que realmente yo pesé, lo pondría acá. En el denominador pondría el peso de la muestra con la que trabajé y multiplico por el factor gravimétrico, que lo calcularía de esta manera, y recién por 100. Lo mismo para los otros casos. Ahora, ¿cómo se calcula el factor gravimétrico? Habíamos dicho que se hacía la relación entre las masas molares. En este caso, la masa molar de lo que yo quiero expresar, que en este caso sería como azufre, o sea, coincidiría con el peso atómico del azufre nada más porque lo quiero expresar como azufre, dividido la masa molar de la forma en que yo lo pesé. Yo lo pesé como sulfato de bario. Entonces en el denominador voy a colocar la masa molar del sulfato de bario. Necesito multiplicar esto por un factor estequiométrico, que no es otra cosa que colocar la relación entre lo que sería eh, la atomicidad que tiene, en este caso sería el azufre, porque es, digamos, el elemento de mi interés, eh, en la sustancia buscada y en la sustancia pesada. La relación que hay es de 1 a 1. Yo miro la fórmula: azufre, sulfato de bario, es 1 y 1. Entonces, ese factor estequiométrico es 1/1. Veamos en el segundo caso. Pesé óxido férrico, pero yo quiero que los resultados no me los den como masa de óxido férrico, sino como óxido ferroso, que yo no lo obtuve, pero lo puedo transformar los resultados. ¿Qué hago? Hago la relación entre la masa molar de la forma en que yo la quiero expresada, que sería como óxido ferroso, entonces arriba coloco la masa molar del óxido ferroso y abajo la masa molar de la forma en que lo pesé, o sea, óxido férrico. Y luego veo la relación. eh, por 1 de hierro que hay en la sustancia buscada, yo tengo 2 de hierro en la sustancia que pesé. Entonces, multiplico el de arriba por 2 y la masa molar de abajo por 1. O sea, es invertido, ¿sí? La atomicidad del óxido férrico la coloco en el numerador y la del óxido ferroso abajo. Invierto nada más. Lo mismo acá. Una vez que ya reemplazo los valores de las masas molares, multiplico por ese factor estequiométrico, esto ya me da el resultado del factor gravimétrico, que simplemente lo voy a tener que reemplazar acá y ya voy a tener el porcentaje en peso, expresando el contenido de azufre, pero como azufre, a pesar de haber pesado sulfato de bario, o expresando el contenido de hierro
como óxido ferroso a pesar de haber pesado óxido férrico y no óxido ferroso. Bueno, lo mismo cuando peso óxido férrico, pero lo quiero expresar como óxido ferroso férrico. También arriba, para cálculo del factor gravimétrico, coloco la masa molar del óxido ferroso férrico y abajo la del óxido férrico. Y veo las atomicidades del hierro. En el óxido ferroso férrico es 3, va abajo. En el óxido férrico es 2, va arriba. Reemplazo y calculo. Y luego ese valor de factor gravimétrico lo coloco acá para transformar el porcentaje en peso que calcularía con esta masa, lo tendría expresado ya como óxido ferroso férrico. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bien. Acá luego les puse ejemplos ya. Esto era como para poder explicarles y acá ejemplos. Lo que yo logro pesar, cloruro de plata, pero lo quiero reportar como cloruro. Entonces, bueno, tengo que usar el factor gravimétrico, que habíamos dicho que era el producto del factor estequiométrico, que era por la relación entre las atomicidades, la multiplicación de ese factor gravimétrico, estequiométrico, perdón, por la masa molar este, de la sustancia buscada sobre la masa molar de la sustancia que he pesado. Entonces me queda la masa molar, yo lo quiero expresar como cloruro, entonces masa molar del cloruro sobre masa molar de cloruro de plata. La relación es 1 a 1, por eso me queda el factor gravimétrico 1 sobre 1. Entonces reemplazo. El peso atómico del cloro es 35,5, sale directamente de la tabla, y el peso molecular o masa molar de cloruro de plata es 143,321, se calcula, ¿sí? Multiplicado por 1 sobre 1, eso me da como factor gravimétrico 0,2477. Otro ejemplo, si peso, por ejemplo, óxido férrico, pero lo quiero reportar como hierro simplemente, entonces lo que yo estoy buscando es expresarlo como hierro, entonces coloco masa molar de hierro sobre lo que pesé, masa molar del óxido férrico. Veo la relación de las atomicidades, 1 en 2, entonces el 2 va arriba, el 1 abajo, y reemplazo. Reemplazo, bueno, el peso atómico del hierro, 55,85, masa molar del óxido férrico, 159,69, multiplico por 2 sobre 1 y tengo el valor del factor gravimétrico. Bueno, luego allí tienen no sé qué salió. Tienen un problemita que me dice una muestra de 0,6025 gramos de una sal de cloruro se disolvió en agua y el cloruro se precipitó adicionando un exceso de nitrato de plata. El precipitado de cloruro de plata se filtró, se lavó, se secó y pesó, obteniendo 0,7134 gramos de cloruro de plata. O sea, tenemos la masa de la muestra, que era 0,6025, lo tenemos de dato. Y tenemos la masa de mi reactivo que es precipitado, que sería el cloruro de plata. Pero pide calcular el porcentaje de cloruros en la muestra, o sea, no quiere la expresión de los resultados como cloruro de plata, sino como cloruros nada más. Entonces, el porcentaje en peso, expresado como cloruro, como en realidad se pesó cloruro de plata, tiene que estar afectado por el factor gravimétrico. Tendré el peso del precipitado, esto sería el peso del cloruro de plata. Acá arriba irían los 0,7134 gramos. Y abajo peso de la muestra, que lo tengo de datos, 0,6025 gramos. Todo eso por 100. Pero necesito afectar por el factor gravimétrico, ¿por qué? Porque se pesó cloruro de plata, pero lo quieren expresado como cloruros. Entonces, acá se está determinando el factor gravimétrico.
lo quiere expresado como cloruro, entonces acá está reemplazado el peso atómico del cloro, 35,5. Y se pesó cloruro de plata, entonces la masa molar de cloruro de plata, 143,321 gramos. La relación es 1 a 1, entonces queda multiplicado por 1 y dividido por 1. Este sería el factor gravimétrico. Para calcular entonces el porcentaje en peso de cloruros es igual a la masa de cloruro de plata sobre la masa de la muestra por el factor gravimétrico por 100. Entonces allí tengo expresado ya el porcentaje de cloruros en la muestra, calculado a partir de haber pesado no cloruro sino cloruro de plata. Bueno, y un último ejemplo, me dice que en una muestra de 0,5524 gramos de un mineral se precipitó en forma de sulfato de plomo. Bueno, tenemos la masa de la muestra, que serían esos 0,5524 gramos. Sabemos que se precipitó como sulfato de plomo y cuando se lavó y se secó, ese sulfato de plomo obtenido pesaba 0,4425 gramos. Pide calcular el porcentaje de plomo en la muestra, o sea, quiere el porcentaje, eh, pero no expresado como sulfato de plomo, sino como plomo en A. Y en B quiere el porcentaje expresado como óxido de plomo y no como sulfato de plomo. Bueno, entonces en ambos casos hay que usar factor gravimétrico, porque lo que se pesó no tiene nada que ver con la forma en que me piden que lo exprese. Bueno, el porcentaje o la fórmula general para calcular el porcentaje es el porcentaje de plomo, bueno, la masa de precipitado por factor gravimétrico sobre la masa de la muestra por 100. Entonces, arriba coloco la masa de lo que realmente precipité, que sería los 0,4425 gramos de sulfato de plomo. Eso es lo que precipitó sobre la masa de la muestra, que son 0,5524 por el factor gravimétrico. Como lo quiero como porcentaje de plomo, entonces arriba coloco el peso atómico del plomo y abajo la masa molar de lo que yo pensé que era sulfato de plomo. La relación de plomo a sulfato de plomo es 1 a 1, por eso es que acá está esto multiplicado por 1 y dividido por 1, me queda simplemente esa relación, se multiplica por 100 y este es el porcentaje de plomo que me da. En el caso de querer el resultado expresado como óxido de plomo, también lo mismo, o sea, en la expresión arriba se coloca la masa de la forma en que yo pesé lo que yo precipité fue sulfato de plomo, 0,4425 gramos. Abajo la masa de la muestra, 0,5524 gramos. Por el factor gravimétrico. El factor gravimétrico hemos hecho es la relación entre la forma en que yo quiero expresar y la forma que yo he pesado. Yo quiero expresarlo como óxido de plomo. Entonces calculo la masa molar del óxido de plomo, que es 685,56 gramos. Lo divido por la masa molar de la forma en que yo pesé, que sería del sulfato de plomo. En este caso la relación es de 3 en 1. Entonces tengo que multiplicar. Acaba cruzado, ¿no? Acaba cruzado. Tiene que ir invertido. O sea, por eso va el 3 abajo y el 1 arriba. Todo multiplicado por 100. Hago los cálculos y me da 60,36% de expresado plomo como óxido de plomo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, No, profe. si no hay dudas, si esto se entendió,
ahora pueden entender la última parte del cálculo hecho en volumetría de precipitación, donde obteníamos el resultado expresado de una manera y lo transformamos en otra. Ahí lo único que se hizo fue usar esto del factor gravimétrico nada más. Ahora pueden mirar esa última partecita o parte final, digamos, del cálculo del PDF anterior. ¿M? Lo que se hizo fue simplemente usar factor gravimétrico. Bueno, si no hay preguntas, cálculos como estos, los tomo tanto en evaluación de las equivalencias como en parcial, para que lo tengan en cuenta, por eso lo digo. ¿M? Esperen, estoy deteniendo la... ¿Qué pasó acá?